Comienza Estadio Nacional en Duna junto a Josefina Ríos y Matías del Río. Nos saludamos y seguimos la conversación, pero para no perder tiempo con nuestro invitado. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Mijael Bonito. Él es asesor de política migratoria del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Mijael, ¿cómo estás? ¿Viste Perro Bomba? No la he visto. Vi los anuncios de Perro Bomba hoy día, justamente en la oficina. No sé si fue la TVN, parece que tenía el anuncio de Perro Bomba. Deja que saludemos porque ya nos conectamos, gracias a Nico Vial, con Canal 24 Horas y estamos en esta transmisión conjunta con Radio Duna. Le preguntaba a Mijael Bonito, el encargado de migraciones de este gobierno, si vio Perro Bomba, que anoche tuvimos al entrevistado justamente al protagonista y al director, que es una película que habla justamente sobre la realidad de los migrantes haitianos, en este caso, cómo es vivir siendo haitiano en Chile. ¿No la has visto? Pero es una película que ha pasado Hoy día justamente vi un anuncio, creo que en TVN mismo, estaban poniendo el anuncio con un par de chistes bien xenófobos que habían que deben ser parte de la película, me imagino. Exactamente, es el chiste de unos vendedores ambulantes haitianos que vendían Super 8 y que los vendedores chilenos del Super 8 le decían ten cuidado con morderte un dedo. Entonces, me tocó preguntarle a este muchacho, ¿qué le pasa a un haitiano cuando escucha un chiste como ese? Que puede ser sin la mala intención, dice, puede ser desde la más mala leche hasta un tipo que es simpático y es tu amigo y te lo dice en broma, dice, igual duele. ¿Tú fuiste inmigrante en Chile, Mijael? Mira, yo la verdad nunca me he sentido como migrante, digamos, no tuve nunca tuve episodios de racismo, ni tuve episodios de discriminación directa, por lo menos. ¿A qué edad llegaste a Chile? A los 23 años, 24 años. ¿De Cuba? De Cuba. No, nunca lo sufrí. Sí tengo amigos que, por supuesto, en algún minuto en los trabajos, en algún empleo, tuvieron algún problema con su jefe o con algún compañero. Yo alguna vez tuve un problema con un compañero de trabajo, pero yo creo que mi personalidad no va mucho para que me discriminen. Entonces, me dijo una tontera y le respondí una pachotada de vuelta y hasta ahí llegó entonces, de ahí no pasó, básicamente. Pero no hay mucha simetría cuando uno es chileno en Chile y tú eres extranjero, o si fuera al revés. Yo en tu país, es decir, tú conoces los códigos, el local conoce los códigos, tienen un poquito las de ganar, no es muy simétrico eso. No, para nada, no. O sea, a ver, el tema de la migración siempre tiene la cuestión compleja y por eso muchas veces se le considera una categoría sospechosa, que en el fondo es una categoría que tiene que ser atendida porque tiene ciertos aspectos de vulnerabilidad propios. Y justamente uno de los aspectos de vulnerabilidad es la adaptación no solo del migrante a la sociedad, sino de la sociedad a la aparición del migrante en la sociedad. Y eso es un desafío importantísimo. Entonces, por eso es que el respeto a los derechos del migrante es tan importante en las sociedades, digamos, y por eso se considera que el migrante está en una situación especial donde hay que prestarle atención a la protección de sus derechos, porque es bastante fácil que se vea vulnerado. Y muchas veces no desde el punto de vista de una persona en la calle que te pueda decir una tontera, digamos, un loquito en Twitter, como le decimos nosotros pero sí puede haber ciertos temas, incluso de empleabilidad, en temas de acceso a bienes y servicios, donde sí haya ciertos niveles de discriminación arbitraria, básicamente. Y eso es lo que justamente uno tiene que ir buscando que se protejan específicamente. Ahí yo creo que es ese el gran desafío que tiene la sociedad y los estados cuando reciben una gran cantidad de migrantes. El gobierno de Chile, por un lado, claro, tiene todo un área que es de la protección de los derechos de los migrantes, pero por otro lado también ha sido bastante duro en el tema de la fiscalización, incluso más que otros gobiernos. ¿Cómo se navega en estas dos vertientes que muchas veces están contrapuestas? A ver, aquí yo creo que el éxito de una política migratoria es justamente el equilibrio entre la búsqueda de orden, seguridad y regularidad en la migración, con la protección de los derechos humanos del migrante. Eso no es un invento de este gobierno, no es un invento mío, eso es parte de la base de lo que señala la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios, digamos. Tiene que haber siempre un equilibrio entre la facultad del Estado de normar versus la protección de los derechos del migrante, versus hacia, ¿no? No es versus en contra. Entonces, cuando uno logra este equilibrio, es posible lograr grandes niveles de integración. Y el equilibrio está dado por lo siguiente. Los migrantes es necesario que estén regulares. La irregularidad es la madre
de la vulnerabilidad del migrante. Cuando el migrante está regular en un país, tiene la posibilidad de buscar un empleo formal, tiene la posibilidad de tener identificación, tiene la posibilidad de no sentirse ni perseguido ni con falta de acceso, por ejemplo, a la justicia si tiene un problema laboral. Porque ¿qué pasa con el migrante irregular? Que justamente lo primero que piensa es, si tengo un problema con mi empleador y lo denuncio, pierdo el trabajo. Y si pierdo el trabajo, además van a determinar, porque los migrantes no tienen por qué saber que eso no se puede hacer, pero pueden pensar que el Estado, como es una sola estructura, aunque está prohibido ese traspaso de información, digamos, si aparece en una causa laboral, probablemente sepan que él está irregular en el país y ahí le llega una sanción. Entonces, hay toda una... Y yo creo que aquí se cometió como Estado, se cometió un error, no quiero hablar gobierno aparte, todo, desde el año 2015, 2016 en adelante, que se vislumbraron grandes movimientos migratorios hacia Chile y no se tomó ninguna medida, ni de integración, ni de control, ni de regularidad. Claro, Entonces, fue un impacto que quizás nadie lo midió, nadie lo sopesó al los momento. impactos sí se midieron. Hay documentación, Heraldo Muñoz hace poco salió diciendo que ellos sí habían hablado del tema, pero nadie había tomado una decisión. Se conversó con las autoridades haitianas el tema. O sea, no es algo que el Estado o el gobierno de Chile de la época no haya tenido en consideración. Sí lo tuvo. Ahora, tomó una decisión. Que no tomar una decisión sobre... O sea, no tomar una decisión es también una política. Mijaíl Bonito, tú estás haciendo una clase, si quieres, que es cómo se toman estos casos, porque tú eres experto en este tema, y dice algo que es de todo sentido común. Es decir, un migrante regular es un migrante que al propio migrante la regularidad lo favorece, porque está en los catastros, lo pueden ayudar, tiene un carné, puede conseguir trabajo, en fin. Si fuese siempre así, en el Chile de hoy y nuestra regulación, ¿cuál es el incentivo que alguien entre irregular a Chile? Solo pierde entrando irregular. ¿Por qué lo hacen? Y la pregunta va orientada a, ¿acaso les estamos pidiendo demasiados requisitos para poder entrar o estamos siendo demasiado exigentes con los migrantes? A ver, hay un tema hoy día. Yo quisiera primero desvenezolizar la migración. ¿Por qué? Porque Venezuela es una anomalía en un sistema. Es una anomalía en el sistema regional. O sea, hay un problema específico y hay una cuestión que va a pesar, incluso podría pesar 8,2 millones de migrantes. Pero yo lo quiero... El problema es que lo quiero explicar en abstracto, ¿no? Sí, te entiendo, por eso tenemos a lo mejor después podemos entrar en el tema de Venezuela, no hay ningún problema. Entonces, en abstracto, cuando esto funciona en base también a incentivos, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó hace muy poco en el Mediterráneo. Los barcos que iban cruzando el Mediterráneo desde África, como no podían entrar a Italia, empezaron a acceder a España. Y en España es donde se están produciendo los mayores niveles de irregularidad hoy día en la costa mediterránea. Entonces, sí, los flujos migratorios responden a los incentivos. Muchas veces uno dice, no, aunque se pongan muchas barreras, aunque se pongan visados, los migrantes van a seguir viniendo y van a seguir entrando irregular. Eso es falso. Eso está estudiado, está consolidadamente falso. Evidentemente, siempre hay mafias de tráfico internacional, siempre hay movimientos migratorios que uno podría no prever, pero los números de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el año 2012 en Chile, cuando se puso la visa a República Dominicana, por supuesto, inmediatamente puesto a la vista, subió el número de irregulares, pero nadie dice que si no se hubiera puesto la visa, el número de irregulares que subió, bajó y después se mantuvo porque ya el incentivo de entrar a Chile no existía, porque Chile tenía un visado, y luego ese mismo número, nadie es dicho que la estimación posible era que en el mismo periodo podrían haber ingresado alrededor de 100.000 personas de nacionalidad dominicana, con toda la posibilidad de quedar irregulares en Chile porque no iban a poder cambiar su condición migratoria tan fácil. Mijaíl, para entender, la política chilena como está planteada de migración, ¿el país quiere que lleguen más migrantes o quiere evitar que sigan llegando más migrantes? Porque eso es una definición bastante importante. ¿Cuántos incentivos va a poner para que venga más gente o finalmente barreras para que entre más gente? De forma legal incluso. No,
La farrera, a ver, Porque las farreras efectivamente siempre son también, legales, ojo. si bien trae costos para el Estado, también trae beneficios. El crecimiento potencial de la economía y una serie de otros elementos. Absolutamente. A ver, la decisión es que siempre ha estado bien, y va a seguir siendo bienvenida la migración en cuanto sea una migración regular, ordenada y de forma segura. Y para eso se está justamente en el proyecto de ley generando la posibilidad de la creación de subcategorías migratorias donde se postula fuera de Chile y sincerando la intención del migrante en todo minuto para llegar al país. Por ejemplo, muchas veces nos comparamos, y esto, que ya hablamos del libro en un minuto, muchas veces nos comparamos, nosotros buscamos compararnos con Australia, con Canadá, con países que tienen niveles de regularidad importantemente bajos, pero además que tienen más del 20% de su población migrante. O sea, Canadá tiene el 21, creo, 23% de la población no nacida en Canadá. ¿Ya? No, pero hoy día, digamos, Canadá anunció que a partir del 2019 iba a tener 1 millón de migrantes en los próximos 3 años. Y lo define así, como política pública. Entonces, y muchos nos dicen, no nos podemos parecer a Canadá porque no es nuestra realidad, nos tenemos que parecer a Brasil, que es un país bastante más abierto, a Uruguay, que es un país bastante más abierto, a la Argentina o a Colombia, que es un país bastante más abierto. Lo que nadie dice, en los estudios que se señalan, es que Canadá y Australia tienen 1,4, 1,9% de irregulares en este gran número de migrantes, y Colombia tiene 30%, Brasil tiene 40, Mijail, y el otro tiene 20. Mi pregunta es, ¿cuál es el incentivo de un extranjero a venir irregular a Chile? ¿Por qué? A ver, hay muchos incentivos. Los incentivos son... ¿Por qué no hacerlo regularmente si el país me diera las posibilidades? Porque los países dan las posibilidades. Primero, mucha gente cree que no va a tener la posibilidad. O sea, nosotros hemos diseñado visados que se hagan en el exterior para poder venir a trabajar a Chile y decir, ok, porque tenemos restricciones muy altas. No, si no tenemos restricciones altas. De hecho, nosotros somos países que prácticamente no tenemos restricciones. Hay países como la Argentina, por ejemplo, que anuncia que el derecho a migrar es inalienable y universal, pero la postulación a las visas de residencia es fuera. ¿Ya? Fuera del país. Sí, claro. Después hay un cambio posible adentro, pero muy restringido. Entonces, hay una contradicción vital entre decir que el derecho a migrar es universal e inalienable cuando tú le pones ese nivel de limitaciones que hace imposible su ejercicio en determinados casos. Eso es teoría del contenido esencial de los derechos, digamos. Entonces, lo que pasa con esto es que el país tiene dos grandes desafíos. Cuando se habla de la seguridad en la migración, no es solo seguridad para el migrante en su recorrido, es también seguridad para el país, porque hay una población dentro del país que para recibir bien a ese migrante e integrarlo, tiene que saber que hay ciertos niveles de cumplimiento de legalidad y regularidad. ¿Por qué? Porque cuando llega el migrante irregularmente, tiene problemas de adaptación, y en un país como Chile, que pasamos de tener el 2,3% o el 3% al 7%, probablemente el 8% en breve, en algún minuto, no en breve, pero en algún minuto, lógicamente la reacción de las personas que no están acostumbradas a la migración es compleja. Por lo tanto, hay que hacer trabajos mucho más profundos, porque es muy sencillo decir no se pueden poner barreras, o en su efecto no se pueden tomar tales políticas porque hay niveles de irregularidad, cuando si revisamos nosotros en abril del año 2018 enfrentamos en 3 meses, fuimos capaces de levantar un registro y regularizar a 265.000 personas. Ese era el nivel de irregularidad que había en este país en ese minuto. Mijail, nos pilló la hora, son las 20, tenemos que entregar, en nuestro espacio se termina. Te queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas y Radio Duna, esta transmisión conjunta. Que te vaya muy bien y gracias por venir aquí. No, un abrazo, muchas gracias. José Ríos, tú despides nuestra audiencia radial. Sí, pero quédense junto a nosotros, que ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto.